Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. El Señor nos bendice en esta tarde porque estamos en la casa del Señor y el salmista dijo: yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que prepare su mente, su corazón y por supuesto su cuerpo, que estamos aquí en cuerpo presente algunos hermanos y los que están viéndonos por las redes sociales, les extendemos un abrazo a la distancia, les bendecimos en el nombre del Señor. Pero sí, allí donde usted está y donde estamos nosotros, preparemos nuestra mente, nuestros corazones para que adoremos el que vive. Nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos relación con el que vive para siempre. Así que voy a leer una porción bíblica que la encontramos en el profeta Isaías capítulo 63 y dicen los versículos 7 y 8 de la siguiente manera: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo: ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. Jesucristo está con nosotros, hermanos, y Él dice que nosotros somos su pueblo. Amén. Así que usted levante su mano si quiere, deseando levantar su mano. Póngase de pie si quiere sentirse en la presencia del Señor. No importa la posición que usted adopte, sino que lo más importante es la actitud suya de su corazón y del corazón mío. Así que oremos al Señor y le digamos al Señor que queremos adorarlo a Él. Padre, una vez más en esta tarde te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia que has tenido, y tú nos has considerado tu pueblo. Gracias por esa bendición, por el despertar que nos has dado en este día. Hoy es el día que tú has declarado para que te rindamos culto, sacrificio de alabanza. Permite que todo lo que hagamos aquí sea para tu gloria, tu honra y edificación de nuestras vidas. Bendice también a los hermanos que están en casa y que se conectan en esta hora con nosotros. También extiende tu bendición para cada uno de ellos. Y todos los que alcancen a escuchar tu palabra a través de tu siervo en esta tarde, Señor, bendícenos, háblanos y edifícanos, porque separados de ti nada podemos hacer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a adorar al Señor y tenemos que exaltarlo a Él, porque Dios quiere que nosotros le adoremos en espíritu. ¿Están vivos, hermanos? Que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, Señor, yo te exaltaré. Te cantaré alabanza.
hermanos, ¿saben por qué? Porque Él hace maravillas en medio de su pueblo. Dios hizo maravillas con el pueblo de Israel, abrió el mar y pasaron en seco, pero con nosotros también hace maravillas. Grandes son tus maravillas. Es la siguiente canción que vamos a entonar con gozo, hermano, con deseo de nuestro corazón de exaltar el nombre del Señor. Seguirá siendo en medio de su pueblo, porque Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Hermanos, necesitamos preparar nuestras mentes y nuestros corazones para adorarle a Él. Sabemos que Él comenzó la obra de nosotros y Él algún día la va a terminar y nos va a llevar a la eternidad con Él, porque Él es el alfa y el omega. Cántale al Señor así. En la quietud de esta alabanza vamos a adorarle a Él. El principio y el
Amén. Pueden tomar asiento, hermano, y vamos a escuchar una alabanza especial que nos va a llevar también a la presencia del Señor y preparar nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar la palabra a través del pastor. Hermana Keila. Dios les bendiga, hermanos. La palabra del Señor nos muestra una y otra vez que desde antes de la fundación del mundo, desde el principio, el Señor ya había destinado un Salvador para nosotros. Jesús el Señor. Y el salmista en el Salmo 115 escribe: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Ese Señor, el Todopoderoso, el que se vistió de majestad y con su palabra creó al mundo, es el mismo Dios que hoy nos sostiene, nos da la victoria. Y a ti que aún no conoces al Señor, puede hoy darte libertad. Nadie es como tú, se llama la más. ¿Quién se vistió de majestad y como cortina el
Gracias, hermana Keila. Yo tengo unos cuantos años escuchando a la hermana Keila cantar. Y siempre su voz es una bendición. Sus canciones. Gracias, hermana. La verdad es que nos edificamos mucho con tu canción y con las canciones que por supuesto nos dan todos los hermanos con el cual honran, glorifican, alaban al Señor. Y qué bendición poder entonces escuchar estas canciones. Bienvenidos todos ustedes que se unen a nosotros en esta transmisión que la hacemos en vivo, a la iglesia que se reúne, a los hermanos que están acá, los que están llegando y los que no vienen, que están en sus casas, pero que nos oyen, que nos ven. Bienvenidos. Bienvenidos sean todos aquellos que están en otros lugares, que están pendientes de nosotros, de esta transmisión. Bienvenidos también, todos ustedes. La verdad que es un gozo para nosotros poder servirles y sobre todo cuando en mi caso particular tengo la responsabilidad de traer la palabra del Señor. Nada es más placentero, nada es más para mí de tan profundo gozo como traer la palabra del Señor, la que Dios me da durante la semana y que al fin y al cabo ustedes la van a escuchar hoy. Así es que abran sus Biblias donde estén, los de acá y los donde estén, y únanse conmigo en esta hora. Yo no sé, me gustaría decirle a ustedes que están en su casa que no hay interrupción allí, pero no lo veo. Pero sí les animo a que durante este tiempo usted se concentre en los próximos minutos en lo que será entonces esta predicación de la palabra del Señor. Y hoy vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Corintios. Vamos a leer un pasaje extraordinario que está allí en el capítulo 9. Capítulo 9. Vamos a leer los versículos 24 al 27. ¿Cuál es el tema que su pastor va a traer hoy? Lo titulamos La mentalidad de un triunfador. Allí en la palabra hay que cambiarla, aunque más o menos la misma idea, pero es la mentalidad de un triunfador. Ese es el tema, ese es el texto, ese es el tema, quiero decir, el título del mensaje en esta tarde. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Si les gusta, ustedes acostumbren a ponerse de pie para leer la palabra del Señor. Y vamos a leer al unísono esta palabra. Repito, 1 Corintios capítulo 9, 24 al 27. ¿Listos? Leamos la Biblia, la palabra del Señor, la autoridad que nos suministra ella para traerla, nos dice en esta tarde así, leamos juntos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oremos. Padre, encomendamos esta palabra a tu fiel cuidado para que tú por medio de ella nos hables en esta tarde, por estas escrituras. Oramos para que la presencia poderosa de tu Espíritu Santo que inspiró esta palabra sea una realidad en nuestras vidas al momento cuando estamos tocando este tema en esta tarde. En lo personal te agradezco y te doy muchísimas gracias por la oportunidad que me das de poder transmitir esta palabra. Bendito sea tu nombre, Señor, y gracias por esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. El pensamiento que el mundo es de los triunfadores, seguramente usted ha escuchado esta frase, tiene varias lecturas que nosotros debiéramos darle. Por un lado, pareciera ser una frase discriminatoria, porque si usted es un fracasado, entonces esa frase como que no encaja en su vida. Al verlo de esta forma, nos quedamos con una sensación de fracaso, porque seguramente pensamos que los éxitos solamente son para un reducido grupo de personas en el mundo.
Pero cuando nosotros pensamos, cambiamos la frase y decimos, el cielo es de los triunfadores, entonces la cosa cambia completamente. Porque aquí, al final nos damos cuenta de que el triunfo nuestro, que por cierto no se debe a nuestras propias capacidades, nuestras propias actitudes, nuestros propios talentos, pero se debe entonces al hecho mismo de que por medio de Jesucristo, quien nos compró, quien nos salvó, nos ha incorporado en esa lista de hombres y mujeres que caminamos en esa dirección de la victoria para ser triunfadores y por supuesto, sobre todo auxiliados por la obra del Espíritu Santo. Hemos venido desarrollando una serie de mensajes sobre el lema o la serie Ven y sígueme. Estamos hablando del discipulado cristiano. Ya tenemos unos 4 o 5 domingos hablando de este tema y hoy nos toca precisamente abordar este tema. El énfasis que hemos dado a estos mensajes es que pongamos nuestros ojos en Cristo. Con eso nos iniciamos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. Ahora Pablo nos presenta un extraordinario pasaje donde nos va a hablar de la mentalidad de un triunfador. Por supuesto va a tener como telón de fondo el asunto de las carreras, el asunto de las olimpiadas, lo que tenía que ver con lo que al parecer él estaba muy familiarizado, como eran esas competencias de la Grecia antigua que tenían que ver con las olimpiadas. Es interesante, mis amados, que la analogía de la carrera o de las carreras es algo tan, diríamos, visible en la Biblia. Hay tantas referencias que tenemos allí. Cuando uno va incluso al Antiguo Testamento y abre el libro de Isaías, por allá se va a encontrar en el capítulo 40 una tremenda declaración del profeta cuando dice, hablando de todos nosotros, que los que esperan en el Señor, en Jehová, renovarán sus fuerzas. Y agrega, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán o desmayarán. Entonces estamos en presencia de una palabra que desde el Antiguo Testamento, de una figura, quiero decir, que desde el Antiguo Testamento era común, era conocida. Cuando vamos al Nuevo Testamento nos encontramos con un Pablo que hace mucha referencia a esto. Por ejemplo, por allá en Gálatas 2:2 dice, pero subirse en una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. En el capítulo 5:7 dice, vosotros corríais bien. Pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y así va entonces enunciando y enunciando, cuando llega el cenit de su vida, cuando está ya para ser sacrificado, cuando está ya para entregar su vida finalmente en las manos del Señor, Él dice estas palabras, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y de esa manera entonces nos encontramos con un apóstol que nos habla y nos llega a este pasaje, o nos lleva a este pasaje. ¿Cuál es la importancia de este pasaje para nosotros? Pues pensemos en el tema, la mentalidad de un triunfador, la mentalidad de un triunfador. Yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo esta tarde, que el cristiano, el Hijo de Dios, debe tener esa mentalidad. Debemos tener esa mentalidad, la mentalidad de un triunfador. No al estilo del mundo otra vez, pero sí al estilo de Dios, al estilo de la palabra, al estilo de las demandas que el Señor nos presenta a cada uno de nosotros. Entonces, vamos en esta tarde, vamos a preguntarnos en qué consiste, cómo se conoce, cómo saber entonces que somos triunfadores. Sería la respuesta que debiéramos entonces responder esta tarde cuando pensamos en esto. Mi anhelo, mi propósito esta tarde como pastor es llevarle por esta escritura, por este pasaje, a que descubramos, por un lado, el campo de la competencia en este pasaje, donde competimos. Que descubramos en este pasaje el valor o el poder de la disciplina, pero que finalmente descubramos en este pasaje el premio que se nos ha de entregar al final de la carrera. Con eso en mente, con eso en nuestra consideración, entonces avancemos esta tarde en el tema, la mentalidad de un triunfador. ¿Tiene usted la mentalidad de un triunfador?
¿O tiene usted la mentalidad de algún fracasado? Yo espero que esa no sea su mentalidad. Entonces, esta tarde, este mensaje, yo siento en mi corazón que va a ser una bendición para tu vida. Por un lado, entonces, pensando en esta idea, la mentalidad de un triunfador tiene que ver que él conoce muy bien el campo de su competencia. Conoce muy bien esto. ¿Dónde encontramos este pasaje o esta idea? Versículo 24. Vamos a estar allí concentrados en la palabra del Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Vamos a dejarlo hasta allí esa frase. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? No sabemos si Pablo en su juventud fue un atleta o simplemente un gran fanático, como algunos de nosotros somos fanáticos de ciertos deportes. Y aún si usted no fue de repente un gran futbolista o beisbolista o cualquier de estas disciplinas, pero es un gran fanático. Creemos que Pablo, por supuesto, estaba muy familiarizado con esta disciplina, especialmente en la mente de Pablo tenía que ver los llamados juegos ísmicos, sí, exacto, que tenía que ver con la experiencia que los corintios tenían acerca de esos juegos muy dados en la Grecia antigua y que eran muy populares. Y cuando él trae esta palabra, esta pregunta, nos está hablando precisamente acerca de esto. Así que lo primero que vemos es un campo donde se da toda una acción. Y para los efectos de esta historia, esta carrera, entonces, es una especie de carrera olímpica. Pablo se mete en ese sentido. Y hermanos, Pablo ve a los hombres, entonces, en una continua carrera, y ve al creyente en una continua carrera. Los ve en una feroz competencia, en una lucha continua. ¿Y acaso no es eso la vida cristiana? La vida cristiana es eso, es una carrera, es una lucha. Todos los días nos embarcamos en esa lucha, desde que amanecemos hasta que nos acostamos, estamos en esa lucha. La frase "a la verdad todos corren" en este texto es distintiva. Y es aquí, hermanos, donde nosotros vemos que estamos en un mundo donde en efecto todos corremos. El mundo es una continua carrera donde todos están compitiendo y están peleando para ver quién se va a llevar el premio. Esa es la realidad de este texto. Estamos viendo cómo nuestro mundo lucha por una sobrevivencia en este caso. Para nosotros no es extraño saber lo que está pasando, ver lo que está sucediendo, las noticias cotidianas. Apenas encendemos la televisión o vemos nuestras redes sociales, lo primero que vemos allí es lo que está sucediendo en el mundo. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Lo que sabemos. Hay una pandemia, hay un virus que no se detiene, hay un enemigo invisible y el mundo está corriendo. De alguna otra manera, corriendo para salvarse. Es interesante cuando uno ve lo que los gobiernos hacen y muchos de ellos parece que se les está escapando esto porque no se estaba preparado, quizás no se conocía la magnitud de este virus, y el mundo está en esa condición, está corriendo de un lado para otro. Se dice que el mundo está a punto de un colapso frente a esto. Entonces hay una carrera contra este virus. Es una carrera para salvar la vida frente a un enemigo que parece que llegó para quedarse. Y que como que tenemos que acostumbrarnos a ese virus, a esta situación. Así que todos estamos en este estadio, dice Pablo, hablando otra vez del texto. Y estamos corriendo, estamos inmersos en esa carrera. La diferencia de nosotros con el mundo es que nosotros sabemos hacia dónde vamos. El mundo no sabe hacia dónde va. La gente corre de un lado para otro desesperada, buscando algún tipo de sosiego, alguna esperanza, salvar su vida. Nosotros estamos conscientes que estamos en el estadio de este mundo, estamos corriendo. La diferencia otra vez con nosotros es que tenemos a alguien a quien seguimos que se llama Jesucristo, puesto los ojos en Jesús. Él es el foco, Él es la meta, Él es nuestra atención en esa carrera. Por un lado también tenemos que este texto nos muestra que un premio, el premio es para una sola persona. Es interesante que Pablo comienza y nos sigue hablando de eso. Todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Esta frase es distintiva acá para que nosotros entendamos qué es lo que Pablo nos está hablando.
¿De qué nos está diciendo él en este tema, la mentalidad de un triunfador? Hay varias impresiones que uno percibe al leer un texto como este. Por un lado, está el hecho de ver que aunque se haga un gran esfuerzo de participar en esta competencia, la realidad es que solamente una persona se va a llevar el premio. Ahora, capten esto porque aquí hay algo sumamente interesante. El hecho de saber entonces que solamente una persona se lleva el premio, en esa visión de Pablo, es un tanto frustrante, porque al darnos cuenta entonces que esto es lo que sucede, uno piensa, bueno, seguramente hay unos que están mejor preparados para que se ganen el premio, para que lleguen a la meta. Y el hecho de que otros no llegan entonces fue porque no se prepararon bien. El asunto es que al verlo de esta manera, uno puede llegar a la conclusión, si lo vemos en el contexto de las cosas espirituales, que entonces no todo resulta en victoria. Como que hay cierta frustración. El texto pareciera asomarnos eso, que hay una cierta frustración porque solamente una persona se lleva el premio. Y hermanos, aquí es donde el enemigo trabaja y actúa para desanimar incluso al creyente. Cuando pone en nuestras vidas ciertas situaciones, actitudes, tendencias que nos dice: tú eres un fracasado, tú no puedes llegar a esa meta, tú no has podido hacer nada en la vida, has intentado hacer cosas pero no has logrado nada. Entonces el texto parece sugerirnos eso, que solamente una persona es la que va a triunfar. Los demás entonces compiten pero no llegan porque no tuvieron las cualidades para llegar. Por cierto, estaba leyendo esta semana acerca de esta famosa mujer que es muy conocida en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, Oprah Winfrey, y que es tan conocida desde todo punto de vista. Pero cuando uno lee la vida de esta mujer, cómo comenzó, uno puede decir que esta mujer no tenía ninguna posibilidad de triunfo, totalmente sería para fracasar en todos los aspectos. Si usted lee su biografía, se encuentra cosas como esta. A los 9 años ella fue violada, y dice que eso sucedió varias veces y tuvo que ver con su familia. A los 14 años se embarazó y tuvo una niñez tan pobre, pero tan pobre, que era imposible pensar que esta mujer pudiera llegar a ser lo que esa mujer ha sido hasta el día de hoy. ¿Qué sucedió con ella? Que se dio cuenta de su condición, se dio cuenta de sus fracasos, pero no permaneció en esa situación, no permaneció allí, se levantó y comenzó a luchar, se dio cuenta que tenía muchos talentos, otros se dieron cuenta de eso, la agarraron, la tomaron, y hoy día pues su historia es una de las más extraordinarias y es una de las mujeres de más influencia en este país. Tanto así que se dice que la victoria de Barack Obama, el presidente que tuvo este país, en muchos aspectos se le debió también a la influencia de esta mujer. Ahora, piensen ustedes en esto, de lo que estoy tratando de decir. De un tremendo fracaso, de alguien a quien no se le daba ninguna posibilidad, llegó a ser y es una de las personas de más influencia en este país. ¿De qué estoy hablando? Pablo dice que los que luchan en esa carrera lo hacen para obtener un solo premio, para ganar, para llegar de primero. Y en esto entonces hay una competencia permanente. Y por supuesto tiene que ver hasta dónde en el caso del creyente está luchando para obtener ese premio. Siempre escuche esto, mis amados hermanos, siempre habrá una voz interna que te va a decir: tú eres un fracasado, tú no puedes seguir adelante. Por algo que ha pasado en tu vida, por alguna situación que has vivido o que estás viviendo, tú eres un fracasado. Y eso es lo que más estás escuchando. Por lo tanto, no te esfuerzas, no estudias, no vas avanzando porque tú eres un fracasado. Pero esa voz no la debe escuchar un hijo de Dios. Un hijo de Dios escucha la voz que dice: sigue adelante, sigue poniendo tus ojos en mí, que soy el autor y consumador de la salvación. Sigue adelante, porque al fin y al cabo ya yo triunfé para que tú triunfes. Tú no tienes que ser un continuo, constante fracasado. Dios te ha dado a ti la bendición de conocerle, y por lo tanto llevas en tus genes, en tu ADN, ese sentido del triunfo. Debes tener entonces una mentalidad de triunfo en ese aspecto.
Pablo dice también en el versículo mismo, corred, ¿qué dice el texto? Corred de tal manera que lo obtengáis. Aquí yo encuentro entonces lo que yo llamo el imperativo del no fracaso. Escuche esto. El imperativo del no fracaso. En la mentalidad de un triunfador existe y debe existir este imperativo del no fracasar. Corred, dice, corred de tal manera. ¿Cuál es la idea? Pablo dice, ciertamente, solamente uno en el mundo, en esas competencias, en esa carrera, solamente uno se lleva el premio, pero ustedes corran de tal manera que obtengan ese premio. Entonces aquí entramos en un asunto que va a ser muy interesante. Este es el aspecto distintivo de este texto. El asunto no es cuántos están compitiendo, no es si otros están mejores en condiciones para lograr el premio. El asunto es conmigo, soy yo el que debo luchar para alcanzar aquello que todavía no he logrado. Es la idea del apóstol. El llamado de este imperativo bíblico es a la no rendición. Escuche esto, a la no rendición. Qué fácil es rendirse ante algo que no puedo, ante algo que me parece imposible. Qué fácil es rendirse, qué difícil es permanecer. Pero cuánta felicidad hay en la vida de una persona que logró superar eso, que se impuso ante esa imposibilidad y finalmente entonces ve sonriente al final del camino, lo logré, llegué, lo hice. Eso significa tener una mentalidad de un triunfador, de alguien que se levanta por encima de todas las cosas y ve más allá de los obstáculos, ve la posibilidad, por supuesto, de la victoria. Entonces, como este texto me dice que solo uno se va a llevar el premio, mi mentalidad debe enfocarse en que ese premio entonces es mío. Ese premio va a ser mío. Esa es la mentalidad de un triunfador. Yo no estoy pensando que mi hermano está mejor preparado, que el otro está mejor preparado. No, estoy pensando en que ese premio es mío. Yo voy a alcanzarlo. Reconozco que en esto que estoy diciendo no es fácil a la hora de analizar nuestra vida cristiana. Sobre todo en los tiempos, estos tiempos donde todo huele a fracaso, donde pareciera que las noticias, las malas noticias nos enferman aún más todavía y donde pensamos no es posible avanzar, todo se ha trancado, todo está determinado para que no avancemos. Pero frente a esto entonces Pablo nos dice que debemos enfocarnos en la meta, que corramos como debemos correr. Él dice claramente, corred de tal manera que lo obtengáis. Ese es el lema, ese es el énfasis. Esa es la dirección por la cual la palabra del Señor nos está invitando, nos está trazando. Corramos de tal manera. ¿Para qué? Para que lo alcancemos. Otra verdad que nos muestra este pasaje es que en la mentalidad de un triunfador, él conoce bien el poder de la disciplina. ¿Dónde encontramos eso? Vayan al versículo 25. Dice el versículo 25, todo aquel que lucha, escuche esto, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, ¿cuál es la corona nuestra? Incorruptible. Es interesante que Pablo pasa entonces de ver una carrera, imagínense a él en esa condición, de ver una carrera, para luego entonces entrar en otra disciplina. ¿Cuál es la otra disciplina? La lucha. Entonces está viendo, y seguramente eso existía ya en las Olimpiadas, como existe hoy día en las Olimpiadas mundiales, todo tipo de disciplina. Pero él habla por lo menos de dos. ¿Cuáles son? Una, la carrera, el maratón, y otra es la lucha, el cuerpo a cuerpo, al mejor estilo del boxeo. Y él habla entonces de esto. El asunto es que nadie conoce mejor el rigor de la disciplina que un competidor olímpico. Nadie sabe la importancia de lo que es disciplinarse como aquel que está metido en una competencia, en una carrera. Cuando Pablo habla que este luchador de todo se abstiene, tenía en mente cosas como estas: ejercicios, las dietas y también las dificultades a las cuales pues ahí va a enfrentar la persona. Está consciente que esa persona que está compitiendo necesita meter en su cabeza, en su corazón, la importancia que tiene la disciplina.
Porque al final, si no hay eso, si no hay tal disciplina, entonces no puede haber victoria. Fíjense la parte distintiva, como Pablo dice, de todo se abstiene. De todo se abstiene. Y uno comienza a pensarse, pero ¿cuáles serían esas cosas que ese competidor se abstiene? Obviamente él está pensando en su cuerpo, está pensando en su condición física. Hay cosas que un competidor, un luchador, un atleta no va a comer. No va a comer porque lo va a afectar. Y hay ejercicios que él sabe que tiene que hacer, que son rigurosos, pero que tiene que hacerlo. ¿Cuál es el asunto? Si su mentalidad de un triunfador, si su enfoque es ganar el premio, entonces él tiene que abstenerse de muchas cosas que al fin y al cabo lo van a afectar en la carrera o en la lucha, en este caso. Es como decir entonces, vigilaré todas las cosas que me hacen fracasar, incluyendo la comida, incluyendo entonces aquellas cosas que me van a afectar en lo personal. Ningún otro pasaje entonces nos revela tanto el poder del dominio propio como esta palabra tan necesaria, tan importante en nuestras vidas. Hablamos con frecuencia del fruto del Espíritu y nos gusta decir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y como que nos quedamos ahí. ¿Qué pasa con lo último? Templanza, dominio propio. Y como alguien dijo, esta última parte de ese fruto del Espíritu es la parte que determina lo demás. Pablo nos está diciendo entonces que ese competidor, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y nos está hablando entonces de la importancia que esto significa, de manera tal que él entonces está luchando, pero está consciente de la importancia que tiene esa lucha, donde él mismo está determinado por esas cosas que pudieran derrotarlo. Se propone entonces ejercer el dominio propio en su vida. El versículo 26 es interesante. De esto yo digo lo siguiente, hablando de la disciplina. Él dijo, versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Dos cosas dijo Pablo, de esta manera corro, de esta manera peleo. Aquí está Pablo otra vez orientando, como el maestro, como el que nos está guiando en ese sentido. Ahora Pablo entra en acción. Vamos a ver ahora a Pablo no solamente como un espectador, no solo como aquel que está viendo la carrera o como que está viendo la lucha. Ahora él es parte de la carrera. Él se mete en la carrera, él se mete en la lucha y dice, de esta manera corro, de esta manera peleo. Y eso es muy significativo, porque no solamente está dando las instrucciones, nos está diciendo las cosas que debiéramos hacer, sino que él mismo se mete en la pelea. Él entra en acción, pone a un lado al atleta del mundo y se concentra en el atleta cristiano. Súbitamente cambia de lo imaginario a lo real y personal. Ahora él mismo nos va a mostrar el poder de la disciplina en la vida cristiana. Y como incentivo para esa lucha y la importancia de la disciplina, nos lleva a una de las consideraciones más esperanzadoras que tenemos nosotros. La pregunta es, ¿cuál era la manera en que Pablo corría o peleaba? ¿Cómo era? Bueno, al considerar este texto, vamos a ver cosas que son muy interesantes. Tenemos que reconocer que Pablo, al igual que su maestro Jesucristo, utilizó ilustraciones tan únicas como esta, la que nos está mostrando. Entonces, el Señor Jesucristo, el maestro de maestros, utilizaba todo tipo de ilustraciones para adornar sus enseñanzas y para mostrar a los hombres la manera como ellos debieran vivir. Ahora Pablo, su discípulo, está hablándonos de eso también. Y está utilizando esta figura. Corro, de esta manera peleo. Nada es más difícil, quiero decir, que la disciplina, mis amados. Pero otra vez, nada es más satisfactorio que los logros que se alcanzan de esa disciplina. Al final de todo, cuando usted ve coronados sus esfuerzos, cuando usted al final dice, lo logré, en cualquier disciplina, cualquier situación, cualquier cosa que se determine. Pablo nos deja la manera como debemos correr y cómo debemos pelear. ¿Qué dice él?
Dice luego el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo. Ahora, antes de analizar este texto, es interesante que él dice que él golpea, pero golpea no golpeando al aire, no como que tirando manotazos de un sitio para otro. Yo tengo el recuerdo de mi infancia, en mi pueblo, de un borrachito que era muy popular en el pueblo, y cuando otros jóvenes lo provocaban, él comenzaba a pelear. Y comenzaba a pelear, y pelear para acá y para allá. Y yo me acuerdo de él que él peleaba, pero peleaba en el aire, le golpeaba el aire, ¿no? Simplemente no le daba a nadie, porque estaba en su condición, estaba en ese estado. De alguna otra manera Pablo nos dice, bueno, ese no es el tipo de pelea que hay que hacer. Yo no peleo golpeando el aire. Entonces, ¿qué hace él? Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo, escucha esto, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esta frase es distintiva. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Quiero hacer una acotación sobre esto, porque creo que es importante. En toda esta ilustración que Pablo usa, el correr y el golpear, entonces él está diciendo lo que anteriormente, o de alguna otra manera, él había hablado allá en Romanos capítulo 7. Pablo está consciente de que hay un enemigo con el cual él pelea, pero ese enemigo no está afuera, ese enemigo está dentro de él. Romanos capítulo 7, él habla de ese enemigo que se revela y dice: yo quiero servir al Señor con esa parte de mi vida, esa parte espiritual, esa parte buena, esa conciencia buena. Yo sirvo al Señor, pero descubro que hay una ley interna en mí que me lleva a hacer las cosas que no quiero hacer. Pues él dice en este pasaje: contra ese hombre que estoy peleando, contra ese hombre que estoy luchando. Y de esta manera entonces vemos que lo primero que él hace es golpear su cuerpo. Ahora, me llamó la atención y me llama la atención la explicación que se da en el original de este texto. Literalmente significa: me pongo el ojo morado. Así dice, me pongo el ojo morado. Es como decir, yo mismo me pego, pero me pego de tal manera que el ojo se me hincha, como que quería decir, es contigo el asunto. Y utiliza esos términos para entonces decir que en la vida cristiana, la vida espiritual, el enemigo con el cual nosotros luchamos y peleamos somos nosotros mismos. ¿Están de acuerdo con eso? Somos nosotros mismos, hermanos. Y tenemos una pelea constante. ¿Sabe por qué? Porque anhelamos, deseamos fervientemente agradar al Señor en todo. Hay momentos cuando nuestra mente se está tan sumisa en ese ambiente espiritual del Señor. Solo a ti yo quiero amar, solo a ti yo quiero servir, solo a ti yo quiero seguir. Pero hermano, se revela de repente esa carne y dice: sí, está bien, pero aquí estoy yo todavía. Y entonces hay esa lucha, como dice Pablo en Gálatas, entre la carne y el espíritu. El espíritu quiere hacer una cosa, la carne quiere hacer otra, y entonces está en esa condición. Entonces Pablo, para arreglar ese problema, dijo: pues yo peleo, pero golpeo entonces mi propio cuerpo, porque sé que ese cuerpo es precisamente el problema que hay en mi vida. Es mi propio cuerpo, que desea hacer lo que no debe o debo hacer. El apóstol toma entonces de esas figuras deportivas la idea de someter a su cuerpo para que logre sus mejores fines. ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo? Uno lee muy a la ligera y con entusiasmo un texto como este: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Qué lindo suena. Pero hermano, ¿usted está consciente de lo que significa ese texto? De lo que ya Jesucristo había dicho y lo relaciona con lo que Pablo está diciendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, golpéese a sí mismo, sería la traducción. Métase un golpe en el ojo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Esto tiene una implicación muy grande. Porque lo último que queremos hacer nosotros es negarnos a nosotros mismos. Lo que siempre queremos hacer es lo que nos parece a nosotros que hagamos. Y en esa lucha estamos. Es una lucha cotidiana entre el deseo de agradar a Dios, pero el deseo también de agradar a la carne.
Esto significa golpear el cuerpo y ponerlo en servidumbre. La vida cristiana victoriosa tiene que tomar acciones con los apetitos de su cuerpo. La mentalidad de un triunfador cristiano pasa por la disciplina del sometimiento para que el Señor en todo caso sea glorificado. Sea glorificado, como decíamos el domingo, en mis pensamientos, sea glorificado en mis acciones, sea glorificado en mis palabras, sea glorificado en todo. Para que este cuerpo entonces, sometido de esa forma, entonces honre y glorifique al Señor en todas las cosas. Esa es la búsqueda, ese es el planteamiento, ese es el corazón del asunto, es lo que Pablo nos está mostrando con el asunto de la disciplina, hermanos. El valor, el poder de la disciplina en mi vida. Yo necesito ejercitarme de esa manera. Si yo quiero servir al Señor, tengo que tomar en cuenta esto. Ahora, una parte final. La mentalidad de un triunfador conoce bien el valor de la premiación. Esta es la parte que es significativa también. No solamente entonces conoce el terreno donde él corre, no solamente conoce el valor de la disciplina, pero él conoce la importancia de la premiación. ¿Dónde encontramos esto? Volvamos otra vez al versículo 25. En el versículo 25 hay dos frases que son distintivas. Pablo dice, a la verdad, hablando de esto, de ellos, para recibir una corona corruptible. Cuando nosotros analizamos este asunto de la premiación, tenemos primero que hablar que hay coronas que se marchitan prontamente. Hay coronas que se marchitan prontamente. Volviendo otra vez a las figuras paulinas, en esta competencia olímpica, la corona por la que tanto luchaban los deportistas de ese tiempo era de olivo o una guirnalda de hoja de pino. Esa es la actual premio. Y uno dice, bueno, pero tanto esfuerzo para un premio diríamos tan temporal. Pero ese era el premio. Pablo dice que esa corona era corruptible. Dice, seguramente. Llegaban los competidores, el que había ganado el premio, se le colocaba, por cierto, cuando uno ve las figuras griegas, esa corona se volvía toda la cabeza, pero uno ve la figura que tenía precisamente de cómo estaba compuesta esa guirnalda en su cabeza. Y él regresaba a su casa, contento, feliz, la ponía por allá y a la semana se da cuenta que comenzaban las hojas a marchitarse, a las 2 o 3 semanas ya no servía para nada, tenía que botarla. Eso se llama una corona corruptible. Esta es la verdad del mundo, mis amados. Los premios que los hombres obtienen en sus vidas perecen con el tiempo, se deterioran. Los premios terrenales serán siempre temporales. Esa es la figura de aquellas coronas griegas, de esas coronas que simplemente eran entregadas, pero pronto perecían. Me llama la atención que Jesucristo utiliza un término que tiene que ver con esto de lo temporal. ¿Se acuerdan cuando Él alimentó a aquellas multitudes, aquella multitud de tantos? Se habla de 5,000 hombres, por supuesto, sin contar todo el resto de la multitud que había allí. Y Juan es interesante, este apóstol es tan interesante en toda su enseñanza que nos muestra cómo sucedió después. Ellos siguieron entonces a Jesús, continuaban siguiendo a Jesús, y Jesús los confrontó porque ellos dijeron, qué bueno, hemos encontrado en Jesús un restaurante ambulante. Hemos encontrado en Jesús el que nos va a dar comida constantemente. Qué bueno, ¿verdad? Jesús le dijo estas palabras por allá en Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Los hombres siguen buscando una comida que perece, premios que perecen, reconocimientos que perecen. No tenemos mucha gente que tenga una mentalidad que va más allá, una mentalidad de poder alcanzar cosas más allá de sus limitaciones, porque simplemente no son capaces de ir más allá de esto. No son muchos los que buscan trabajar por la comida que a vida eterna permanece, como dice el Señor. En la competencia de esta vida, los premios tienen el sello de lo perecedero. Simplemente se acaban. Eso es lo que Pablo nos está diciendo.
Ellos luchan por una corona corruptible. Pero aquí viene la otra parte que nos alienta, la otra parte que nos anima, la otra parte que nos ayuda en esto de la mentalidad de un triunfador. ¿Cuál es? Dice el mismo versículo 25, pero nosotros, dice, nos incluye a todos. Entonces luchamos, corremos, trabajamos, nos esforzamos por una corona incorruptible. Una corona entonces imperecedera. Una corona que no es como la que, por supuesto, se ha conocido de esa manera. Ahora, quiero explicar algo porque hasta ahora nosotros siempre entendemos que la corona que vamos a recibir es una corona al estilo de un rey, que está lleno de esmeraldas, de piedras preciosas y todo eso. Bueno, les tengo una mala noticia, no es esa la corona que vamos a recibir. Pablo dice en este pasaje, la palabra de esa misma corona es la misma que tiene que ver con la que se entregaba a los triunfadores. En este caso, los que competían en esas Olimpiadas. Pero ¿cuál es la diferencia? Déjenme darles la diferencia. La diferencia en esta guirnalda que nos dará el Señor, hablando en estos términos, es que mientras esa es perecedera, la nuestra es eterna. Y esa guirnalda permanecerá exactamente como Dios nos las ha entregado al momento de la premiación. Y con esa guirnalda estaremos con el Señor para siempre. Y dice la Biblia que la entregaremos, la arrojaremos a sus pies. Por cierto, cuando uno analiza esto, se encuentra con cosas sorprendentes acerca de esas coronas. Por ejemplo, la Biblia nos habla de unas 3 o 4 coronas, o 5 coronas. Aparte de esta, nos habla de la corona incorruptible de gloria. Por allá 1 de Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esta es una promesa para los pastores. Por allá en 1 Tesalonicenses 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Está hablando de una corona de gozo. Pero también se habla de una corona de justicia. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Y finalmente, esta corona, preciosa corona, no temas en nada lo que vas a padecer. Apocalipsis 2:10. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, estamos en presencia de algo real. Un día nosotros nos vamos a enfrentar al tribunal de Cristo. Hemos explicado tantas veces esto. Y allí será ese lugar donde tendremos que dar cuenta de nuestras obras. Pablo dice que si nuestras obras pasan la prueba, o sea, no son como la hojarasca, la madera, el heno, no se queman, sino que son como el oro, la plata, el diamante. Y al pasar esa prueba, entonces queda en calidad. Entonces, las obras que fueron sometidas en esa dirección, que fueron sometidas a esa prueba, entonces esas obras son las que calificará el Señor. Un día el creyente estará en el podio del tribunal de Cristo. Será invitado a su presencia. Y allí entonces oirá la sentencia de lo que hizo. Por cierto, dice la Biblia, sea bueno o sea malo, él va a tener que presentarse delante del Señor. Pablo nos dice que nosotros debemos correr, luchar por una corona, la corona que es incorruptible. Hermanos, este mundo pasará, este mundo se acabará, pero hay algo que permanecerá, y eso que permanecerá, por supuesto, la palabra del Señor con sus promesas, y esta es una de esas promesas. Quiero terminar esta tarde diciendo que Pablo nos habla, Pablo nos presenta en este texto la mentalidad de un triunfador. Quiero hacerle la pregunta para llevarlo a 2 textos finales y oremos. ¿Cuál es su mentalidad? Joven que me escucha, ¿cuál es tu mentalidad? ¿Es de un triunfador o es de alguien que se siente fracasado?
Pablo te anima y te alimenta con este texto para decirte, tú tienes las cualidades, el potencial para ser un triunfador, no para ser un fracasado. No importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo, tienes el ADN de un triunfador, tienes la presencia misma del Señor en tu vida, aquel que ya triunfó y que nos espera en los cielos, por supuesto. Me encanta lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es la carrera, esa es la lucha que tenemos. Pero tenemos una certeza, una seguridad de que frente a las cosas que vemos, frente a lo que está sucediendo, nosotros corremos, no retrocedemos, sino que seguimos adelante porque sabemos que nuestra vida, nuestra alma está asegurada en las manos del buen Dios, del buen Padre Celestial por la obra de Jesucristo. La mentalidad de un triunfador cristiano no está determinada por el fracaso, porque al final él no depende de sus fuerzas ni de sus logros personales, él depende de la obra que ha hecho el Señor en su vida y de la manera como él sigue, ama, busca y le sirve a su Señor. Juan nos dice también, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Qué lindo esto, hermano. El Señor no solo nos ha dado su salvación como regalo, sino que al final de la jornada seremos llamados ¿a dónde? Al podium, a ese lugar, para recibir entonces la corona, no la corruptible, pero la corona incorruptible. ¿Qué le hace pensar entonces que usted es un fracasado? ¿Qué le hace pensar? Usted es un hijo de Dios. Dios tuvo de usted y de mí misericordia. Nos ha dotado con sus dones, talentos y habilidades. Nos ha dado el poder del Espíritu Santo que está en nuestras vidas para que hagamos su obra y para que sigamos adelante. Y en un mundo donde vemos el fracaso, el miedo, el terror, la gente está, muchas con las personas con las cuales hablamos, que no saben qué va a pasar, no tienen seguridad, no tienen esperanza. Es en este tiempo donde el cristiano se levanta con una mentalidad de un triunfador y le dice a ellos, le dice a estos, que vale la pena seguir a Cristo, que vale la pena venir a Él, que en Cristo sí tenemos nosotros esperanza y tenemos victoria y podemos triunfar. ¿Cuál es su mentalidad, mi hermano? ¿Cuál es su mentalidad? Que sea esta la mentalidad que Pablo nos ha mostrado en este texto, la mentalidad de un triunfador. Es interesante un tema como este porque a veces pensamos, bueno, los cristianos como que no siempre hablamos de esto, porque siempre el mundo es el que habla de los triunfos, los triunfos, los triunfos. ¿Qué pasa con el cristiano? Si alguien debe hablar de triunfo, es un cristiano, es un hijo de Dios, porque él sabe que tiene un recurso que no lo tiene el mundo: el Espíritu Santo viviendo en su vida. Eso hace la diferencia para que seamos triunfadores. Amén. Vamos a orar al Señor esta tarde. Vamos a darle gracias a Él por su palabra, preciosa palabra. Que siga esta palabra retumbando, que siga esta palabra ministrando, que siga esta palabra hablándome durante todo este día, esta semana. Y que mantenga este pensamiento, la mentalidad de un triunfador. Vaya a su trabajo con esa mentalidad, vaya a sus estudios con esa mentalidad, vaya a su familia con esa mentalidad. Ve a su familia con esa mentalidad. Usted es un triunfador por lo que Cristo ya ha hecho en su vida. Amén. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Padre amado, gracias por esta palabra que hemos traído esta tarde. Qué hermosa es la Biblia, qué hermosa es tu palabra, cuánta verdad nos enseña, cómo podemos extraer de ella estas preciosas verdades para nuestra vida y aplicación.
Amado Dios, esta palabra la he traído bajo la seguridad y la certeza de que hay corazones que la necesitaban en esta hora. Detrás de este lugar o en este mismo lugar habrán hermanos que están en una condición donde todo lo que ven es fracaso en sus vidas, donde no hay progreso, donde no pueden avanzar, donde todo lo que está alrededor de ellos es un continuo fracaso. Pero Señor, esta tarde tú les has hablado a su corazón y les has dicho que vale la pena seguir adelante, que vale la pena continuar la carrera, que vale la pena continuar la lucha, que hay una corona no corruptible, sino una corona incorruptible, que el juez, el Dios juez justo, la dará a todos aquellos que amen su venida. Amado Dios, mi oración esta tarde es que tú tomes nuestras vidas, y nos hagas ser esa clase de discípulo del cual estamos hablando este tiempo, de discípulos entregados, renovados, y que en medio de esta crisis que estamos viviendo, de esta circunstancia tan extraña, Señor, nunca habíamos pensado en los meses anteriores estar en esta condición, pero Señor, tú has permitido todo esto, y ahora nos demandas de nosotros una entrega, una dedicación, que no retrocedamos. Padre, si el enemigo nos está diciendo que retrocedamos, en el nombre de Jesús reprendemos esa voz y creemos en la voz de aquel que nos dice: sigue adelante, sígueme, sígueme. Y esa es la voz que escuchamos en esta hora. Padre, te damos gracias por esta bendición de saber que somos tus hijos, tu pertenencia, tu exclusividad. Y por eso tenemos en nuestras vidas las razones para triunfar. Oramos en el nombre de Jesús y te damos tantas gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, pasen adelante, vamos a seguir con este tiempo. Después vengo para algunos anuncios y estamos allí en la misma sintonía de que si tú esta tarde este mensaje te ha tocado, este mensaje te ha llegado, quiero orar al final para que tú recibas en tu corazón al muy amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, por su palabra. Y vamos a terminar este servicio con una canción que ha sido escrita muchos años en el Himnario Bautista, que la tenemos, pero vamos también a escuchar esa canción en muchos estilos, pero el coro de ese himno dice: porque Él vive, ¿qué va a pasar? Yo voy a triunfar mañana, porque Cristo está vivo, ¿verdad? Y le cantamos al Señor así: porque Él vive. Así me perdona.
esta tarde en mi corazón volver a orar en el espíritu de este ambiente, de este tiempo, de este momento tan especial. Verles a ustedes otra vez en la casa del Señor, anhelando por supuesto que llegue el día donde todos nos volvamos a encontrar. Pero verles a ustedes acá y a los hermanos que están allá en sus hogares, pensando en el espíritu de este tiempo, del mensaje, de esta canción tan preciosa, de este himno. Yo quiero orar por ti esta tarde, porque la realidad de todo lo que hemos dicho es que tú y yo somos llamados para triunfar, no por nuestras fuerzas, no por nuestros conocimientos, pero sí por lo que Dios hizo por Jesucristo. Yo sé que un día el río cruzaré y con el dolor batallaré, pero al ver, ¿qué vamos a ver? Su gloria, al Señor. Entonces nos renovaremos al pensar que Él triunfó, y porque Él triunfó nosotros también triunfamos. ¿Dónde estás ahí en tu lugar, tu corazón? Ora conmigo diciéndole: Padre, gracias por esta tarde. Gracias por todo lo que hicimos hoy. Gracias porque tu palabra siempre es una bendición para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú nos hablas. Dios, tú nos has dicho por medio de Pablo que nos mantengamos en ese camino de la victoria. Que tengamos una mentalidad no de fracasados, pero de triunfadores. Tú nos has llamado para esto. Mi oración esta tarde es para que tú toques aquellos corazones que han escuchado esta palabra, que todavía no te tienen, que no tienen esta esperanza. En todo caso están llenos de temores, de miedos. Sus vidas las ven precisamente rodeadas de muchos fracasos. Pero esta tarde, Señor, que esta palabra, que este culto, que esta inspiración, que este tiempo haya sido para sus vidas de eso, de una gran bendición. Gracias una vez más por este tiempo de haber estado en tu casa y de haber celebrado el Día del Señor, y que todo lo que hemos hecho es para ti. Que aquellos que han escuchado tu palabra la reciban en este mismo momento, se conviertan a Cristo, vengan al Señor, entreguen sus vidas a ti. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese un momentito, doy este anuncio y nos vamos. Gracias al Señor una vez más por verles, hermanos, que no los veía. Tenemos cada domingo grupos nuevos, así que todavía estamos en este proceso. Me alegra ver a los hermanos Pineda con nosotros, hermano Chemita, otros hermanos que estaban ausentes. Qué bendición verles aquí con nosotros. Mi esposa que está afuera, está atendiendo, por supuesto, allí a la gente, a los visitos. Gracias al Señor por este tiempo. Hermanos, solo para decir lo siguiente, nosotros estamos estudiando la Biblia todos los miércoles a las 8. Yo no sé si usted se conecta, pero estamos estudiando la Biblia. El próximo miércoles vamos a tener el tema. La pregunta es: ¿debe el cristiano involucrarse en las luchas, protestas sociales? ¿Debe el cristiano involucrarse en estas luchas y protestas sociales, especialmente las que tenemos en este país? Esa es la pregunta que vamos a responder el próximo miércoles, así que atento a eso. El viernes pasado tuvimos un tiempo precioso con nuestros jóvenes, tuvimos varios adultos conectados y han propuesto un tema que lo vamos a desarrollar posteriormente. Así es que simplemente para decirles que seguimos en esto. Este sábado que viene con el hermano Ricardo vamos entonces a estar recogiendo varias cajas que gracias al Señor tenemos ahora de comida, varias familias, varios hogares. Estamos, gloria a Dios por esta bendición, estamos llegando a muchos hogares que por supuesto no están dentro de la iglesia, pero estamos llegando a ellos con tremendas necesidades y son contactos que tenemos para alcanzarnos para Cristo. Una vez que termine esta pandemia, son lugares o hogares donde vamos a ir, por supuesto, a estar y predicar. Así que, hermanos, gracias al Señor por este día. Sigan disfrutando del Día del Señor. Cuídense mucho, cuídense mucho. Gracias por ser obedientes, por mantener su tapaboca. Eso es lo que definitivamente, lo más elemental es lo que se nos está pidiendo. Así que manténganse eso. Y aun cuando nos saludemos, evitemos el abrazo porque ya ustedes saben lo demás. Pero sí, de alguna otra manera, pues hagámonos sentir de alguna otra forma
sobre todo cuando el hecho de estar en la casa del Señor y esperando, por supuesto, el día cuando estemos todos en este lugar como debe ser. Finalmente, si usted trajo sus ofrendas y sus diezmos, hay un sitio allí donde lo ponemos todos los domingos. Simplemente deposítelo, hermano Chemite está acá, que él va a recogerlo y seguramente con los demás, las personas encargadas, lo van a contar. Así que Dios me lo bendiga y nos vemos el domingo por acá, pero nos vemos también por la televisión, nos vemos por los canales que tenemos para esto. Dios me lo bendiga, hermano.